Buenos días, niñas y niños de grado segundo. Bienvenidos a otra clase de religión. En la clase de religión de esta semana vamos a seguir viendo historias de la Biblia. Esta semana les traigo otra historia muy bonita que se llama La parábola del sembrador. Y esta historia es muy bonita y nos la enseñó Jesús cuando vino a la tierra. Entonces vamos a escuchar de qué se trata esta parábola. Una parábola es como una historia que trata de contarnos o decirnos algo verdadero, pero en otro sentido. ¿Listo, chicos? En un sentido en que se pueda entender mejor y vamos a mirar de qué se trata. Resulta que un día Jesús estaba pensando, se fue pensando alrededor de la playa y se sentó encima de unas rocas grandes y se quedó mirando fijamente hacia el mar. Y allí estaba Jesús pensando y mirando el mar mientras que estaba sentado. Luego empezó Jesús a ver que venían muchas y muchas y muchas personas. Entonces Jesús aprovechó que venían muchas personas y que llegaron muchas personas y se quedaron alrededor de él para contarles una historia. Entonces ahí empezó a contarles la parábola del sembrador. Jesús empezó a contar la historia y también en sus manos tenía unas semillas. Tenía varias semillas. Entonces lo que hizo Jesús fue empezar la historia. Entonces, dijo lo siguiente: les voy a contar una bonita historia y me van a poner todos mucha atención. Eso dijo Jesús. ¿Listo? Entonces, Jesús cogió con sus manos las semillitas que tenía y un pedazo o unas pocas de las semillas que tenía las regó en el camino por donde pasaba toda la gente. Resulta que Jesús, al regar las semillas en el camino, llegaron muchos pajaritos y se comieron las semillas. Así que las semillas nunca pudieron florecer ni dar frutos porque los pajaritos se las comieron. Así que no sirvió que Jesús las regara en el camino. Luego Jesús regó unas semillitas encima de muchas piedras. Habían unos pedacitos llenos de tierra y otros pedacitos llenos de piedras, y ahí se quedaron todas las semillitas. Resulta que esas semillitas que se quedaron en los pedacitos en donde habían tierra pudieron vivir y sobresalieron y pudieron crecer, pero un poquito nada más. Sin embargo, como estaban al lado de tantas piedras y de tan poquita tierra, cuando alumbraba mucho el sol, lo que pasaba era que las marchitaba porque las raíces de las flores o de las semillas no era muy fuerte, era muy débil porque había muchas piedras alrededor de ella que no dejaban que creciera la raíz. Así que las poquitas semillas que florecieron se marchitaron. ¿Listo? Después Jesús regó varias semillas entre un lugar lleno de espinas. Entonces, crecieron las flores, crecieron los frutos, pero al encontrarse con tantas espinas, lo que pasó fue que las florecitas dejaron de crecer y empezaron a ahogarse. Y al ahogarse, pues, se murieron. ¿Listo? Después de eso, Jesús regó otras semillas en una tierra muy bonita, en una tierra en donde llegaba el agua muy bien, donde no habían espinas, donde no habían piedras y donde no fuera el camino por donde pasara mucha gente o los pájaros las pudieran comer. Así que esas semillas sí florecieron muy bonitas y también dieron muchos frutos. ¿Listo, chicos? Y lo que nos quiere decir Jesús con esta parábola es lo siguiente. Lo encontramos dentro de nuestra Biblia y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Entonces Jesús lo que quería con esta parábola era que la gente entendiera que, o hacer una semejanza a que nosotros los seres humanos somos como esas semillitas. Resulta que si nosotros nos comportamos como las semillitas que Jesús regó en el camino, entonces nunca vamos a poder florecer. Por ejemplo, Dios nos tiene a todos nosotros como si fuéramos semillitas de Él y cada uno de nosotros tiene que florecer de una buena forma para poder alabar y querer a Dios. Entonces, si somos semillitas que Dios puso en el camino, resulta que nosotros escuchamos que existe un Dios, pero nunca lo buscamos. Así que esas semillitas nunca van a germinar, porque si uno no busca a Dios, pues nunca va a poder tener esa paz en su corazón. Nunca va a poder florecer porque hace falta Dios a nuestro lado. ¿Listo, chicos? Resulta que si somos como las semillitas que plantaron encima de las piedras, tampoco vamos a poder florecer muy bien, porque todas esas piedritas son cosas de las que nos dejamos llevar, cosas que no son importantes, pero que dejamos entrar a nuestras vidas. Entonces, si nos dejamos llevar por todas esas piedritas que hay, no vamos a tener raíces fuertes y no vamos a poder florecer. Si somos como las semillitas que Dios plantó en medio de las espinas, tampoco vamos a florecer, porque nos vamos a dejar llevar de muchas cosas que no son importantes, de muchas cosas que nos hacen daño. Entonces, si nos ponemos a escuchar a personas que nos quieren hacer daño, o personas que nos mienten, o si nosotros somos de esa forma con los demás, pues nunca vamos a poder florecer y nos vamos a ahogar en nosotros mismos siendo de esa forma. Así que debemos ser como las semillitas que Jesús plantó en la tierra, que son esas semillitas que dejan que entre Dios a su corazón, dejan que Dios entre a su vida, buscan a Dios, buscan a Jesús y hacen todo lo que Jesús nos enseñó cuando vino a la tierra, que son cosas buenas. Cuando actuamos de buena manera, podemos florecer como las florecitas y podemos dar frutos. Dar frutos es alabar a Dios y seguir a Dios, tener a Dios en nuestra vida siempre, siempre presente. Entonces, la invitación de la parábola es que debemos ser unas semillitas que fueron plantadas en un buen lugar, porque Dios a todos nosotros nos dejó en un buen lugar y ahí tenemos que aprender y coger todas las cosas que necesitamos en nuestro interior para poder florecer y dar frutos. ¿Listo, chicos? Entonces, esta fue nuestra clase de esta semana. Nos vemos en la próxima clase. Chao.